Bien, pues buenas tardes, buenas tardes. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y pues les doy la bienvenida a nuestra plática semanal. El día de hoy pues nos seguimos aquí en el Museo Tarique, mientras esté la temporada de frío. Y bueno, también saludo a los compañeros que están por ahí conectados a través de Zoom. Y pues tenemos una interesante plática que es el proceso penal de Francisco Villa en 1912, que estará a cargo precisamente del nieto del general Francisco Villa Betancourt. Está él en la Ciudad de México y ahí nos va a compartir esta charla. Francisco Villa Betancourt es originario de Chihuahua, Chihuahua. Es nieto del general, como le dije, del general Francisco Villa y Austreberta Rentería, egresado de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, el UNAM, presidente de la Confederación de Veteranos y Revolucionarios, División del Norte, general Francisco Villa, es abogado, es promotor de resoluciones sociales y también promotor cultural, creador de diferentes bibliotecas a lo largo del territorio nacional, autor de diversos cuentos y poemas. Por citar algunos, está A cada quien sus muertos, La misión, Zorra callejera, con clara influencia de Juan Rulfo, publicados en diarios y concursos literarios, tanto internacionales como nacionales. Expositor de la vida y obra del general Francisco Villa, de Emiliano Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros. En el 2019 recibió de parte del Consejo General de la Fundación Liderazgo Hoy AC el Premio Nacional de Liderazgo avalado por la UNESCO. En el 2021 se hizo acreedor del doctorado honoris causa por parte del claustro doctoral iberoamericano en virtud de su esmerada labor en beneficio de la educación, su liderazgo en el servicio social, los valores y desarrollo sustentable en favor de las comunidades. Entonces le damos la bienvenida a Francisco Villa Betancourt para que nos platique sobre este proceso penal de su abuelo. Bien, pues cedo por ahí el micrófono, Francisco, adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos. A reserva de que ahorita nos veamos físicamente, hablar del expediente del general Francisco Villa en la campaña de 1912, para mí fue una oportunidad de poder tener físicamente los expedientes originales. Rápidamente les voy a platicar cómo se consiguieron. Nos presentamos en la Secretaría de la Defensa y solicitamos ver los expedientes del general Villa que estaban ahí y un general que estaba en resguardo del archivo nos dijo tajantemente que el expediente del general Villa no se podía ver, y menos los familiares. Nos empezó a decir primero con voz gruesa, después con gritos, en algún momento hasta con groserías, que nosotros no podíamos tener acceso por órdenes del gobierno a ese expediente, que nunca nos los iba a dejar ver, y todavía de mala gana manda a traer los expedientes, nos los pone en una mesa y dice, ahí están los expedientes, pero ustedes nunca los van a poder ver. Nosotros ya estábamos enojados, y queríamos decir también de groserías al general, pero de repente se para y me dice, ustedes no van a poder ver los expedientes, no los pueden tocar,
pero yo ahorita vengo, voy al baño, me tardo 15 minutos. Y nos dejó solos en su oficina 15 minutos para poder copiar todos los expedientes. Terminé agradeciéndole al general ese, antes ya le quería mentar la madre, pero terminé agradeciéndoselo y nos dimos cuenta de muchas cosas, que es lo que vamos a ver ahorita. Hablar del expediente de Francisco Villa es hablar de varios personajes que conforman el periodo de 1912. Francisco I. Madero, Francisco Villa, Victoriano Huerta, son algunos de ellos. Hay que recordar que en 1911, cuando se inicia el movimiento armado, Francisco I. Madero, al único que le confiere grado de general es a Pascual Orozco. Tenemos ahí la foto del general Pascual Orozco y el nombramiento que le hace Francisco I. Madero. Francisco Villa recibió nombramiento de coronel brigadier honorario. Cuando se gana el triunfo de la revolución, Madero de alguna manera derrota a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz deja el país, renuncia, hay elecciones y queda de presidente Madero. Madero le va a dar a Francisco Villa 10,000 pesos. Él pone carnicerías, es lo que él quería hacer de manera familiar, dedicarse ya a la vida, al comercio, de manera legítima. Y empieza Madero a licenciar a todas sus tropas. Pascual Orozco quiere ser secretario de guerra, Madero no lo autoriza, cuando mucho le va a dar el grado de gobernador en Chihuahua, y eso hace que se enoje Pascual Orozco con Madero. Lo acusa de traidor y él lanza el plan de la empacadora, que es el que estamos viendo aquí. En ese plan él desconoce a Madero y eso provoca que Madero empiece a tener problemas, principalmente en el norte del país, porque mucha gente lo desconoce, porque todavía tiene gente dentro del gabinete, agente de Porfirio Díaz, y Pascual Orozco empieza un levantamiento. Mucha de la gente que estaba en Chihuahua se une a Pascual Orozco en contra de Madero. Madero lo que hace es llamar a Francisco Villa para que se una a la División del Norte, que en ese momento está comandada por Victoriano Huerta, para que ataque a su antes amigo Pascual Orozco. Francisco Villa se integra a la División del Norte con 300 efectivos que le van a dar en primer término el seguimiento y las batallas en contra de Pascual Orozco, donde Francisco Villa empieza a ganar varias batallas o escaramuzas, como quieran llamarle, pero eso provoca, en primer lugar, que Victoriano Huerta lo copia a él, quiere ser que se una más cerca a la División del Norte, y él mismo, incluso Victoriano Huerta, le hace entrega del grado de general a Francisco Villa. Aquí tenemos a Francisco Villa, Raúl Madero, quien tuve el gusto de conocer, y Victoriano Huerta. Villa viene ganando todas sus, Villa viene ganando sus batallas, pero también empieza a tener problemas cercanos con Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era una persona, como todos sabemos, que tomaba mucho, y Francisco Villa no tomaba una gota de alcohol. Victoriano Huerta lo invita en algún momento a una fiesta donde quiere que tome Francisco Villa, y Francisco Villa no toma y se enoja
También se enoja porque cómo es posible que una persona que no tiene conocimientos Francisco militares, Villa, Francisco, ¿sí? Francisco, un segundo. Permíteme un segundo, Francisco. Oye, Sí, de favor, Rocío, Mario, Trillo, por favor de apagar micrófonos y bueno, todos, de favor. Adelante, Francisco, disculpa. no hay problema, gracias. Empieza a haber un descontento entre Victoriano Huerta y Francisco Villa. Huerta siempre decía que cómo era posible que una persona que no fue a la escuela tuviera tanto conocimiento militar. Hay que recordar que Francisco Villa le pedía a Rubio Navarrete, al teniente coronel, que le ayudara o le enseñara las tácticas de guerra. Francisco Villa va ganando las Rocío, diferentes apaga tu micrófono. batallas Rocío. a las que se enfrenta. Y después, cuando Francisco Villa tiene tanto descontento con Victoriano Huerta, Villa le manda una carta a Madero donde le solicita que lo saque de la División del Norte y él pueda hacer las cosas sin las órdenes de Huerta. Eso es algo que le enoja mucho a Huerta y posteriormente lo va a acusar primero del robo de una yegua a un hacendado, Rosek, pero que Villa no se robó. A final de cuentas, quien la toma son los villistas, algunos de los villistas, pero como Villa responde por su gente, le achacan el robo de una yegua. Eso hace que el 4 de junio de 1912, Victoriano Huerta ordene un pelotón de fusilamiento en Jiménez, Chihuahua. Esta es una foto donde está Francisco Villa y le está entregando su reloj, sus billetes y sus monedas a los soldados que le van a disparar. Antes de que lo fusilen, llega el teniente coronel Rubio Navarrete y el general Raúl Madero con un salvoconducto, donde le van a cambiar la pena de muerte por la prisión, y la prisión la tiene que hacer en la Ciudad de México. En este caso, el general Francisco Castro es quien detiene el fusilamiento y ordena que sea trasladado el general Villa a la Ciudad de México. Aquí tenemos a Rubio Navarrete, y cuando se van a llevar a Francisco Villa, esto es muy importante, no existe una acusación formal. Huerta lo va a acusar de insubordinación, de robo y desobediencia. Ninguna de esas tres acusaciones tienen de alguna manera la particularidad de privar de la libertad a alguna persona. Son acusaciones administrativas. Trasladan a Villa a la Ciudad de México. Huerta ordena que en el trayecto asesinen a Villa, y su paso por San Luis Potosí y por Torreón le mandan telegramas a Victoriano Huerta donde le avisan que no pudieron hacer nada, no le pudieron aplicar la ley fuga a Villa porque estaba fuertemente custodiado. Estos son los telegramas que aparecen en el expediente del general Villa en la defensa, donde le informan a Huerta que no pudieron asesinar al general Villa. Aquí tenemos a Francisco Villa, que de alguna manera preocupado en la primera foto, y en la solapa está el salvoconducto donde le van a dar la pena de muerte por la prisión. La otra foto es muy conocida, tenemos a Francisco Villa, que no tomaba una gota de alcohol. Él decía que el alcohol embrutecía a la gente. Si él veía a alguien tomando, le pegaba, y si veía a alguien vendiendo alcohol, a veces lo llegaba hasta fusilar. Este es el telegrama
que manda Victoriano Huerta a Madero. Esto es la única acusación que hay por medio de un telegrama. No existe ninguna acusación formal y está mandado desde el 4 de junio de 1912 de Jiménez, Chihuahua, al castillo de Chapultepec. Y aquí esto es muy importante, porque aquí dice que, señor presidente, en estos momentos parte el tren llevando con el carácter de procesado debidamente escoltado hasta la capital al general Villa. Es decir, Victoriano Huerta le está dando una parte informativa a Madero, pero se está refiriendo a Villa como general Villa. Reitero, esto fue el 4 de junio. Villa recibe de Huerta el grado de general en, en mayo de 1912. Y aquí lo está tomando en cuenta Huerta como general. Y está explicando en este telegrama que el motivo de que va preso para que se ponga el Ministerio de Guerra a la disposición el detenido, que es Francisco Villa, por faltas graves a la División del Norte. Y ahí está hablando de insubordinación, desobediencia y de robo. Esto es la única acusación, el único documento donde manifiestan que Villa está detenido y lo mandan a la cárcel, porque durante todo su proceso, tanto en el Palacio Lecumberri como en la cárcel militar de Santiago Tlatelolco, nunca existió una acusación formal. Lo único que se cuenta es este telegrama. Y Madero lo que hace es que remite la información de que se pase a la Secretaría de Guerra para que se proceda conforme a la ley. Aparece el telegrama de Madero y su rúbrica. La Secretaría de Guerra, el 8 de junio, pone a disposición del comandante militar de la Plaza de México al jefe de rurales Francisco Villa. Es decir, ya no lo están tomando como general. Francisco Villa llega al Palacio de Lecumberri, que es la penitenciaría nacional, donde están presos la gente civil, y sin embargo llevan ahí a Francisco Villa. Quien juzga en ese centro penitenciario son generales, nada más para ver la cuestión de Francisco Villa, porque todos los demás presos están siendo revisados, procesados, juzgados por gente civil. Esto es parte del periódico donde se anuncia que es traído a la capital el 5 de junio de 1912 Francisco Villa para ser admitido en la Penitenciaría Nacional. Huerta deja Jiménez, Chihuahua. Se va a combatir todavía en Chihuahua en otros frentes, pero ya no está en Jiménez. Y esto es importante porque cuando lo empiezan a buscar para que mande él la acusación formal, Huerta solo informa que ya la va a mandar o que ya la mandó, pero nunca lo hace. Este es parte de los periódicos que existen, donde se habla que el reo 136, el jefe de rurales Francisco Villa, queda a disposición del Palacio de Lecumberri, Penitenciaría Nacional. Este es el expediente que tiene su servidor. Se compone de 5 tomos, tal como está en la Secretaría de la Defensa, y de ahí se sacaron todo lo que vamos a ver ahorita. No se va a presentar todo el expediente, pero solo algunas hojas importantes. Y el procedimiento inicia con la acusación supuestamente de insubordinación que Francisco Villa hace a Victoriano Huerta, porque no se presentó ante él
porque Francisco Villa tenía gripa en el momento en que lo está llamando en la noche, y Francisco Villa va a ver a Huerta hasta el día siguiente temprano, y para él eso es desobediencia. Y como no quiere que la división del norte se relaje, eso es lo que hace acusar a Francisco Villa. Le achacan también el robo del tercer delito a la familia Rusek por el robo de una yegua. Francisco Villa es declarado formalmente preso sin tener ninguna acusación el día 13 de junio, y en todo el expediente no obra en ningún momento más que solo el dicho del acusador Victoriano Huerta. Le empiezan a llegar a la Secretaría de Guerra cartas y oficios dirigidas al ministro de Guerra, donde manifiestan que el general honorario Francisco Villa hizo préstamos forzosos a varias personas. Esto es importante porque aquí es cuando lo acusan de robo. Pero una persona que roba, como dicen que lo hizo Francisco Villa, no es válido, porque cuando él llega y exige a la gente el dinero, sí se los exige de una mala manera, pero cada vez que Francisco Villa recibía dinero, él entregaba un recibo. Y entonces ya no existe el robo, porque les está dejando un recibo que va a ser pagado en término de la Revolución Mexicana. Ya no existe el delito de robo. Y la desobediencia y la insubordinación solo hablan de cuestiones meramente administrativas. Aquí tenemos parte del expediente donde le están manifestando a la gente que está juzgando a Villa de que recibió dinero, pero sí entregaba los recibos. Aquí tenemos al general Francisco Villa con sus abogados. Aquí está el licenciado Bonales y el licenciado Aguirre Benavides. Francisco Villa se enoja cómo lo están tratando en la penitenciaría y solo le dan pocos momentos, casi son 2 horas al día para que salga a tomar el sol. Allí en la penitenciaría, en la Crujía B, conoce a otro preso político que está ahí, que es Gildardo Magaña. Francisco Villa empieza a frecuentarlo, ahí conoce la ideología del general Emiliano Zapata, y como Francisco Villa de alguna manera recibía dinero ahí en la prisión de Lecumberri, que le mandaba a veces tanto Madero como el pago de haberes, que esto es muy importante, porque si le decían que no era militar, ¿cómo le iban a hacer los pagos de haberes en la penitenciaría? Él compra fruta, compra latas de comida y se las lleva a Gildardo Magaña. Empiezan a hacer una amistad y Gildardo Magaña se da cuenta que Francisco Villa es una persona que sí tiene conocimientos de escritura, sí sabe leer y escribir, pero burdamente, y él le empieza a perfeccionar y hace que empiece a escribir y a leer. Él le presta primero Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y le va prestando diferentes libros. Así Villa, en su estancia en Lecumberri, aprende a leer y escribir, y eso lo vamos a ver ahorita. Este es el licenciado José María Bonales Sandoval. Él era un abogado que quería ayudar a Villa, pero no tanto por el dinero que iba a recibir por parte de Villa, sino lo que él quería, que Francisco Villa se olvidara de Francisco y Madero y apoyara a Félix Díaz o a Bernardo Reyes. Aquí tenemos que en agosto de 1912, el juez que conoce la causa de Francisco Villa no ha tenido acceso a la acusación primordial que motiva su detención. Con ello, están violando sus garantías individuales. Es decir, en agosto de 1912, Huerta no ha mandado una acusación formal.
Los abogados de Villa solicitan un amparo, mismo que se lo desechan, porque ya es un asunto que está marcado por una línea de gobierno para que no dejen salir a Francisco Villa. Todo lo que hacen los abogados de Francisco Villa es rechazado, no le prestan incluso los expedientes, no le presentan ningún tipo de acusación, y esto va originando un enojo en Francisco Villa. Se empiezan a hacer investigaciones, tanto la defensa como la Secretaría de Guerra, para buscar información si existe algún antecedente sobre la vida militar de Francisco Villa. Y dicen que no aparece nada. Y esto es un gran error, porque Francisco Villa, al iniciar el movimiento revolucionario, primero recibe el grado de mayor por parte de Abraham González. Y sí existía documentación de eso. Posteriormente, Francisco I. Madero lo nombra coronel brigadier honorario el 22 de abril de 1911 y también se lo da por escrito y supuestamente no aparece ese nombramiento. Y después el nombramiento que le da por escrito Victoriano Huerta tampoco aparece. Pero viene la pregunta, si no es militar, ¿él cómo recibe sus pagos en la penitenciaría, sus saberes como militar? Los mismos que a veces cobraba él o que cobraba la que en ese momento era su esposa, doña Luz Corral. Aquí tenemos varios de las acusaciones de Francisco Villa que le hace la gente, porque Francisco Villa les exigió dinero a Conrado Alcalá, varias cantidades, a Alejandro Sánchez, Cástulo Vaca, a una compañía de rastros de Torreón, y aquí aparecen las cantidades, pero también aparecen los recibos que dejó Francisco Villa. Entonces, reitero, no existe el delito de robo. Y por otro lado tenemos, dentro del mismo expediente, el escrito que hace el general de división de la Comandancia Militar, donde manifiesta que las diligencias ya fueron remitidas a la Secretaría de Guerra con fecha 7 de junio, es decir, que ya mandaron las acusaciones desde el 7 de junio. Para agosto todavía no habían llegado. No existía una acusación formal y Francisco Villa estaba preso. Después le hacen, por parte de un oficio, donde se manifiesta a la Secretaría de Guerra, el fecha 13 de agosto, que la averiguación iniciada contra el brigadier honorario Francisco Villa aún no ha terminado, pues se encuentra en espera un exhorto que remitió para ser diligenciado a Guerrero, Chihuahua. Es decir, solicitaron a donde estaba Victoriano Huerta, en ese momento en Guerrero, para que mandara la acusación, cosa que no aparece. Pero también es importante manifestar que si a Francisco Villa nunca lo toman los mismos militares en su proceso como militar, este oficio que hace el jefe de la comandancia habla de Francisco Villa como brigadier honorario. Entonces, ¿Villa es militar o no es militar? Y así aparecen todos sus expedientes donde hablan de Francisco Villa como el reo, como el procesado, como el jefe de rurales, como quien se dice ser coronel, quien se dice ser general, pero lo siguen tratando como militar, aunque en las hojas manifiestan que Francisco Villa no es militar. Francisco Villa, en su desesperación, empieza a mandarle cartas, y esto es lo importante de este proceso penal, a Francisco I. Madero. Esta está fechada el 30 de julio de 1912. Estas cartas que vamos a ver ahorita están dentro del Archivo General de la Nación, y si ustedes tienen la oportunidad de leer, en un lado tenemos la carta original y la otra
es tal como la está escribiendo Francisco Villa. Apreciable con S, reciba con S, mi aprecio, es decir, toda una carta llena de errores ortográficos, porque Francisco Villa apenas está escribiendo, empezando a leer y escribir de mejor manera. Estamos hablando que son 32 cartas relacionadas con el proceso de Francisco Villa, y aquí vamos a ver cómo va cambiando la escritura de Francisco Villa. Hay una parte que dice ahora sin H, ahora que está con H, y mi general Huerta, general es con J. Vamos a ver cómo va cambiando día con día la escritura de Francisco Villa. Este es del 24 de julio de 1912, donde Francisco Villa saluda a Madero y le dice que a él nunca lo ha seducido el tesoro y que hay personas que hablan mal, pero que están lejos de comprender los sentimientos que tiene Francisco Villa. Dice que él es un hombre que no está educado, pero en el fondo de su corazón tiene mucho que ver. Ya no le digo más. De estas torpezas tome usted lo que a bien tenga. Adiós, señor Francisco Villa. Vemos infinidad de errores ortográficos. Esta carta que manda posteriormente Francisco Villa no está fechada, pero si ustedes se fijan en la carta, la letra de Francisco Villa, aún con errores, empieza a cambiar. Ya aparece la firma del general Francisco Villa, tal como la conocemos. Y en esta carta pide que le puedan dar una audiencia para hablar con él, pues ya no quiere ser víctima de las injusticias, pero que se siente extrañado porque Madero lo está olvidando. Aquí tenemos, les empieza Francisco Villa a mandar cartas a Madero, le manda una, le manda otra, después le manda otra, y posteriormente de un jalón le manda 5 hojas. Estas 5 hojas hablan de las injusticias que está sufriendo Francisco Villa en la cárcel, en el hecho de que no puede estar con su familia, que él quiere combatir a donde le diga que si incluso es necesario y no lo quiere Madero, le dé permiso que se vaya al extranjero, o en otras de las cartas solicita un cateo con Victoriano Huerta, porque sabe que Victoriano Huerta está en la Ciudad de México. Madero en ningún momento le contesta ninguna carta. Villa le sigue mandando todas las cartas que puede estar haciendo. Villa no se desespera, pero todas las cartas habla del inmenso respeto que Francisco Villa le tiene a Francisco y Madero. Nunca lo cataloga mal, nunca le exige, y siempre habla con respeto de la persona que lo sacó del lado del bandidaje. Posteriormente, Antonio Méndez Castellano, que era otro abogado, hace un manifiesto en los periódicos donde habla que el proceso de Francisco Villa está mal y él se quiere ofrecer a llevar la defensa de manera gratuita. Y manda en desplegados este manifiesto, pero también se lo manda a Madero. Madero no lo contesta. Quien hace la contestación de este manifiesto por medio de un oficio es el diputado Juan Sánchez Azcona, que es el secretario particular de Madero, y le informa a Méndez Castellanos sobre lo que va a pasar con Francisco Villa. Francisco Villa se enoja tanto en la prisión de Lecumberri que llega un momento en que ya no quiere meterse a su celda y empieza a golpear a los custodios. Los soldados llegan a tranquilizarlo, Francisco Villa se enoja con ellos, también se vuelve a pelear hasta que llega el director
de la Penitenciaria Nacional, le promete que va a ver su caso. Francisco Villa se calma y empiezan a solicitar el traslado de Francisco Villa a una prisión militar porque la Penitenciaria Nacional es para gente civil. Esto es lo que consigue por medio del manifiesto Antonio Méndez Castellanos y los abogados de Francisco Villa. Aquí Sánchez Azcona le está informando que Villa va a cambiar de prisión y el 7 de noviembre de 1912 Francisco Villa es trasladado a otra prisión donde la vigilancia ya no es tan extrema, ya se puede relajar un poco Francisco Villa, pero como sabe que ya hay un plan para matarlo, él empieza a hacer todo lo posible para escaparse. Le sigue mandando cartas a Madero para que lo ayude y el hermano de Madero, Emilio Madero, le manda una carta a Madero y otra a su secretario Sánchez Azcona, donde le manifiesta que él sabe que si Madero deja libre a Francisco Villa, toda la gente se le va a voltear porque tiene que cumplir con la ley. Esto hace que Madero no le conteste más cartas a Villa y no va a ordenar que lo liberen. En la prisión de Santiago Tlatelolco conoce a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Y ahí le empiezan a decir a Francisco Villa que si desconoce a Madero, porque Madero nunca lo va a ayudar, y se pone a las órdenes de Félix Díaz, lo van a sacar de la cárcel. Pero todo esto se lo dice su abogado José Sandoval, Bonal Sandoval. En la prisión de Santiago Tlatelolco, Francisco Villa conoce a un escribiente, a quien tuve el gusto de conocer ya grande, Carlitos Jáuregui, y Carlitos Jáuregui tiene simpatía con Villa. Lo que hace Francisco Villa es enterarse que la madre de Carlos Jáuregui está mala y Francisco Villa le da dinero a Jáuregui para que tenga mejores doctores, mejores medicinas. Todo esto se lo hace llegar a Jáuregui por medio de su hermano Hipólito, el general Hipólito Villa. Jáuregui se hace amigo de Francisco Villa y en algún momento le pide que le ayude para escaparse de la cárcel. Como Francisco Villa sabe que lo van a matar a él y también a Madero, cuando le pregunta Bernardo Reyes o Félix Díaz qué opina si se va a unir ellos, Francisco Villa dice que lo va a pensar, nunca les dice que sí o que no. Para que lo dejen de estar molestando, dice que lo va a pensar. Pero él empieza a hacer todo un plan ya para escaparse de la prisión militar de Santiago Tlatelolco. El 26 de diciembre de 1912, mientras todos están aprovechando las fiestas navideñas, Francisco Villa llega con una lima que le dio Carlos Jáuregui y empieza a limar barrotes. Hipólito Villa está fuera de la penitenciaría con una banda de música haciendo más ruido para que no se escuche de que están limando la rejilla de prácticas. Francisco Villa se escapa por abajo, nada más tiene que limar un solo barrote. Jáuregui le da un zarape, un gabán y un sombrero de bombín. Todos conocen a Francisco Villa. Francisco Villa se quita el bigote, pasa junto a los soldados que están pasando la rejilla de práctica porque es un juzgado y todo les dice hasta mañana. Los soldados y la gente que está trabajando en el juzgado por la algarabía de la Navidad le dicen hasta mañana, licenciado, y lo dejan ir por la puerta grande. Afuera agarra un coche que lo va a llevar junto con Jáuregui y Hipólito Villa a Toluca. En Toluca va a tomar un tren que lo va a llevar al norte y después va a llegar al Paso, Texas. Estos son los periódicos que aparecen en el periódico Imparcial sobre la fuga del general Francisco Villa.
Allá se queda Francisco Villa en El Paso, Texas, hasta que se entera al año siguiente que Victoriano Huerta está ideando un plan junto con el general Francisco Cárdenas para asesinar al presidente Madero. En el trayecto se entera también de que Huerta manda asesinar a otro de sus grandes amigos, que es Abraham González, a quien Francisco Villa siempre le tuvo un infinito aprecio y respeto. Y eso origina que Francisco Villa, cuando se entera de todo esto, que está en Chihuahua, empiece a ver qué es lo que tiene que hacer para irse sobre Victoriano Huerta. Este es un periódico original que forma parte de la colección de su servidor de lo que es la decena trágica. Aquí sí me gustaría hacer rápido un comentario que mi abuelo paterno, el general Francisco Villa, ya todos conocen su historia, pero mi abuelo materno, el general, también militar, José Betancur Orellano, fue de los cadetes que acompañaron en la Marcha de la Lealtad al presidente Madero. Aquí tenemos Palacio Nacional, esta foto ya es muy conocida, ahí hay gente muerta en los sucesos que conocemos como la decena trágica, incluso vemos un caballo. La mayoría de la gente que se murió en la decena trágica no fueron soldados, fueron gente civil que se acercaba a ver qué había pasado y les tocaba un tiro. Aquí tenemos al general Cárdenas y Mondragón haciendo todo un plan en el pizarrón donde van a detener a Madero, va a ser llevado a la Ciudadela, posteriormente va a ser llevado a Palacio Nacional para que firme su renuncia y después a la Penitenciaría Nacional de Lecumberri para que en la parte de atrás, afuera de la penitenciaría, muera asesinado tanto el presidente Francisco Ignacio Madero como José María Pino Suárez. Esto es el periódico, también imparcial, está en las hemerotecas de cuando asesinan. Bueno, primero presentan la renuncia y después asesinan a Francisco y Madero. Hay que tomar en cuenta que muchos dicen que Victoriano Huerta es un usurpador. Históricamente y oficial no es usurpador, porque a la muerte del presidente Madero el poder va a recaer en el vicepresidente, que es José María Pino Suárez. Pero Huerta ya mató a Madero y mató a Pino Suárez. El poder recae en Pedro Lascurain, secretario de Relaciones. Automáticamente él sube a la presidencia, pero como sabe que Victoriano Huerta lo va a matar, él renuncia a la presidencia, pero antes nombra secretario de Relaciones a Victoriano Huerta. Y eso hace que oficialmente suba a la presidenta Victoriano Huerta. Aquí tenemos a Victoriano Huerta con su uniforme de gala. Este uniforme, así como lo ven ustedes, existe realmente. Lo tiene un anticuario aquí en la Ciudad de México. Y aquí tenemos a Gustavo Casasola y varios periodistas con los cuerpos a sus pies de Madero y Pino Suárez. Cuando Francisco Villa se entera de todo eso, que está en El Paso, Texas, deja Estados Unidos y él junto con 8 personas a caballo se meten a territorio nacional para buscar la venganza por la muerte de Francisco y Madero. En lo que atraviesan el estado más grande y más bello de toda la República Mexicana, que es Chihuahua, esos 8 personas a caballo ya no son 8, ya son 60,000 y al frente viene de la División del Norte el general Francisco Villa. Ya lo demás ya es historia. Este es parte del proceso penal de Francisco Villa en 1912. Bueno,
Bueno, bueno, bueno. Si le pones dejar de compartir, por favor. Sí, bueno. Sí. Ahí. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te Sí, escuchamos. Sí, deja de compartir la pantalla. Pues es parte, Francisco, o sea, ahí dejar de compartir para ver, no sea porque estás compartiendo la pantalla del Zoom. de tener compartición. Ujú, sí, por favor. ¿Ya estuvo? Sí, ahí donde dice detener compartición. Ahí. Ya le apreté. Si no, Creo que ahí va. vemos acá. Ok, muy bien. Bien, sí, muy bien, Francisco, pues interesante ese tiempo de villa, ¿verdad? De prisión. Pasaríamos a los comentarios, preguntas por parte de los participantes, ya sea aquí presentes o por vía de Zoom. Si es por Zoom, de favor ahí para eh, poner la manita para darles ahí la palabra. Lo que no hay, bueno, tenemos aquí a Manuel Alderete, y luego después Mario Trillo. Si, adelante, Manuel. Sí, bueno, si no, es una felicitación, muy completo el trabajo, muy interesante. Ahí básicamente el comentario es sobre Muchas la gracias. forma de escribir de Pancho Villa, cómo fue cambiando su letra. Eh, Nosotros celebramos aquí el evento del ataque a Columbus, va a ser precisamente esta semana, son 110 años. Y en enero hace 8 de enero de 1916 le mandó Pancho Villa a Zapata una carta desde San Jerónimo, una carta de bastantes páginas. Entonces sería interesante comparar esa carta que la tenemos con la letra acá de Pancho Villa en la cárcel. No es para validar pues que esa es su carta, es una carta donde le pedía que se viniera Zapata hacia el norte para juntos ir a atacar Estados Unidos. Fue muy difícil que se sucediera, ¿verdad? Pero por lo pronto la carta está muy interesante. No sé si está un comentario de cómo fue cambiando Claro que sí. la letra de Pancho Villa. Sí, gracias. Bueno, déjeme decirle algo referente a esa carta. Eh, Francisco Villa esa carta se la manda a Zapata para que también vaya con él a atacar Columbus. Esa carta nunca llegó a Zapata. Esa carta la encontraron en las botas de un villista después de atacar Columbus. Y todas las cartas que se escribieron Villa y Zapata están contenidas en un libro que se llama Nosotros los hombres ignorantes que hacemos la guerra, de Armando Ruiz Aguilar. Ahí está toda la correspondencia de Villa Zapata y ahí viene el origen y viene también el porqué de esa carta. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos allá a Mario Trillo. Adelante, Mario. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escucho? Si te escuchas, Sí, pero no te ves. ¿Qué tiene? Oye, pues felicitar a Pancho por la exposición y disculparme porque andaba acá saludando unos profes en unos torneos de los niños, pero bueno. Oye, Pancho, nomás con un comentario para los que están ahí en el grupo. Villa se fue en barco hasta Sonora.
desde Colima hasta Sonora y pues nunca salió de su camarote. Le llevaban la comida, en el tiempo que estuvo el viaje, le llevaban la comida ahí al camarote, jamás salió. Y yo tengo una pequeña duda sobre las cartas de que Pancho haya querido invitar a Zapata Zapata. Columbus. Yo lo dudo un poquito, yo. No digo que la carta sea falsa o algo, ¿no? Recuerden que en Columbus, se planeó pues prácticamente en días, así súper rápido el ataque a Columbus. Entonces yo tengo una pequeña duda sobre si realmente la carta sea legítima, pero bueno, será comentarios de otro tema, para no salirnos. Eso es todo y felicitarte, Pancho. Gracias, Mario. Oye, Mario, tenemos aquí a Heidi, que ella también es... Hola Pancho, buenas noches. Buenas Me noches. gustó mucho tu plática y también el compartivo de las cartas que comentaba el ingeniero Alderete, cómo fue la evolución de la escritura del general Villa. Y creo que respondiste una de las dudas que tenía de hace unos días, que comenté que en el libro de Pancho Villa en la intimidad, de la autoría de doña Luz Corral, relata que en alguna ocasión, ahí estando en la cárcel de Tlatelolco, pues llegaba Bernardo Reyes y lo invitaban a comer ahí con él. Ahora me explico por qué probablemente esa coincidencia, ¿no? Lo que comentabas de pues lo que pretendían entre Reyes y Félix Díaz. Muchas gracias y un saludo. Voy a hacer un pequeño comentario sobre eso. Años después, en 1914, cuando están en la Convención Revolucionaria en Aguascalientes, Francisco Villa se topa con el abogado José Sandoval Bonales Sandoval, perdón. Y Bonales piensa que Francisco Villa lo va a felicitar o saludar bien, y lo que hace Francisco Villa es ordenar su fusilamiento, porque él no iba a permitir que nadie le hablara mal de Francisco y Madero, y lo manda a fusilar 2 años después de que se escapa de la cárcel. Ok, muy bien, Francisco. Sí, gracias. Tenemos por aquí a Guillermo Cervantes. Adelante, hermano. Sería muy rápido. Bueno, con mucho gusto de conocerlo a usted, profesor Francisco Villa. Es un honor conocerlo, aunque sea. Gracias. Pues, y felicitarlo por su exposición, sus investigaciones muy interesantes. Tengo entendido que cuando el general Villa fue trasladado hacia la Ciudad de México para, pues traerlo primero a la prisión de Lecumberri, después a Santiago Tlatelolco. Tengo entendido que el maquinista que iba manejando ese tren fue nada menos y nada más que después el general Rodolfo Fierro. Él mismo fue el maquinista que trasladó al general Villa hasta la Ciudad de México. Un dato pues, poco conocido y muy curioso. Gracias. Efectivamente, el general Rodolfo Fierro era maquinista en esa locomotora donde trasladan a Francisco Villa de Jiménez, Chihuahua, a la Ciudad de México. Es el primer contacto que tiene Rodolfo Fierro con Francisco Villa. No Villa con Rodolfo Fierro, porque prácticamente lo conoce después, en 1913. Pero todo esto sirve también como colofón para hablar de un gran personaje que fue Rodolfo Fierro. Sí, muy bien. Tenemos por acá participación de Manuel Salcido.
Buenas noches. Buenas Pues se noches. menciona, bueno, quiero hacer en esta intervención una pregunta. Se habla cuando sale que se ordena que asesinen a Madero y a Pino Suárez. O sea, nada más se habla en el sentido de que salen y se los llevan ahí en Lecumberri, en la parte trasera. Pero realmente, bueno, lo poco que he leído, porque realmente lo que corresponde a Pancho Villa yo no le he entrado porque hay muchos genios y muchos estudiosos sobre ese tema. Pero el ofrecimiento que le hacen a Madero y a Pino Suárez es su traslado a Cuba. ¿Hasta dónde es cierto ese ofrecimiento? Eso. Si les dicen que si renuncia Madero y Pino Suárez, van a ser trasladados. En algún momento se maneja que es a Cuba o a Japón. Las familias, tanto de Madero y Pino Suárez, ya estaban enteradas de eso. Y sí se presumía que los iban a sacar del país después de renunciar. Pero obviamente no le convenía a Victoriano Huerta porque podían regresar en cualquier momento y eso originaría un mayor caos. Y también hay que recordar que cuando toman prisionero a Madero y a Pino Suárez y se los llevan a la Ciudadela, también se llevan preso al director del colegio militar, que es el general Felipe Ángeles. El asesinato nada más es para Madero y para Pino Suárez, porque Huerta sabe que si le hace algo a Felipe Ángeles, todo el ejército se le va a voltear. Ellos manejan dentro de la historia de Madero y Pino Suárez, de que Madero y Pino Suárez, en el momento en que están en Lecumberri, quieren escapar, por eso les disparan. Por eso la ropa que tienen ese día y que después, tiempo después es exhibida, los balazos que reciben ellos están por la espalda. Les hacen prometer que sí se van a ir, pero los sacan del carro y son brutalmente asesinados. Muy bien, Francisco, vamos a, si no hay más, por aquí tenemos el chat. Bueno, pues se presente doctor Chacón. Realmente no hay dudas. Bien, pues no sé si hay alguna otra. Bueno, ahí nada más una precisión. Cuando renuncia Porfirio Díaz, el que queda a cargo de la presidencia es Francisco León de la Barra, que era el secretario de Relaciones Exteriores. Y luego ya hay elecciones, Madero recorre todo el país, inclusive, y hasta Francisco compite con Francisco León de la Barra para presidente. Bueno, pues de ahí viene, yo creo que el apóstol de la democracia, ¿no? Madero, porque teniendo las puertas abiertas para sentarse en la silla, él dice, no, voy a irme a elecciones, y bueno, sabiendo que va a ganar, porque gana creo que un 99% de los votos, ¿no? Entonces es Francisco León de la Barra el que queda de presidente interino mientras Después de Madero. Porfirio Díaz. Sí, es correcto. Muy bien. Si no hay más, pues nuevamente, de nuevo aquí Manuel Alderete. La última y nos vamos. Básicamente, nomás es una opinión. Usted nos comentó ahí que le mandó la carta, pues las cartas que le mandó a Madero, la 1, la 2, la X, y Madero no le contestaba. Quisiera saber, haber visto, ya de haber sabido, porque mucha gente le debe haber hablado. ¿Qué opina usted de la relación de Madero con Villa? O sea, como que están un poco distanciados, por lo menos Madero de Villa, y nunca lo apoyó. ¿Su opinión? Claro que sí. Se me hace una excelente pregunta. Madero no puede apoyar a Francisco Villa porque mucha gente estaría en descontento. Por un lado, la carta que manda Emilio Madero tiene un poco de razón, pero Francisco Villa siempre fue
eh, tan fiel a Francisco y Madero, que cuando Francisco Villa se casa con Luz Corral, su luna de miel, la viene a hacer aquí a la Ciudad de México, pero viene porque Francisco Villa va a ver a Madero, porque Madero le quiere encomendar unas cosas. Cuando llega Francisco Villa a la Ciudad de México, va a Palacio Nacional, se entera de que no está Madero, está en Puebla, en Tehuacán, Puebla, y Francisco Villa va a buscar a Madero a Puebla. Aprovecha para tener su luna de miel también en Puebla, y en Amozoc, Puebla, se compra unas espuelas, implementos para el caballo, y después llega a ver a Madero. Entre ellos existió una fidelidad más de Francisco Villa a Francisco y Madero. De alguna manera, Madero no apoya a Villa cuando lo necesita, pero Villa sigue tan fiel a Madero que aún años después, cuando viene a la Ciudad de México, en 1914 con Zapata, Villa le hace honores a Madero en el Panteón Francés, donde estaba enterrado, y le hace un gran homenaje. Y déjeme decirle rápido que su servidor tiene un museo, que es el Museo Itinerante General Francisco Villa. Son 370 piezas, en su mayoría, todas son originales, pero en su mayoría son de Villa. Tenemos de Porfirio Díaz, de Zapata, de Rodolfo Fierro, Toribio Ortega, de Maytorena, de varios personajes. Pero una de las piezas importantes del museo es una carta, es un sobrecito y una cartoncito, una hoja de carta de presentación, una tarjeta que le manda Sara Pérez a Francisco Villa. Sara Pérez es la esposa de Madero, cariñosamente le decían Sarape. En esa tarjeta dice Sara que le agradece a Francisco Villa todas las atenciones que tuvo con su difunto marido y por apreciarlo como lo apreciaba. Y firma ella, señora de Francisco y Madero. Esto que le estoy diciendo está en su puño y letra, y eso habla de la relación que existía, casi religiosa, entre Francisco Villa y Francisco y Madero, mas no así de Madero hacia Francisco Villa. Muy bien, tenemos a Mario Trillo. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Ya nada más para cerrar ahí, ya que tocamos el tema de Puebla. Madero le iba a dar mando de tropa a Villa ahí en Puebla, y Villa dijo que no, porque la gente no lo conocía, y que no conocía muy bien el terreno, pero que aceptaba las fuerzas en Chihuahua. Y en ese viaje de luna de miel se tomó Villa la famosa foto donde todos los historiadores dicen que es cuando Villa toma la posesión de gobierno del estado, y es falso totalmente. La foto que todo el mundo pone como gobernador a Villa se la toma en Puebla durante la luna de miel de 1911. Nomás para comentar eso. Muy bien. Ok, pues bueno, no sé si hay alguien más, parece que no. Bueno, pues nuevamente un aplauso para Francisco Villa de Cancún. Gracias. Gracias.